cuando tú te acercas a Dios, hay una confrontación entre la santidad de Dios y entre tu humanidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, donde siempre Dios trae palabras de bendición, de edificación para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. Así que yo te invito por favor a que te puedas quedar hasta el final de este video, porque sé que va a ser de mucha bendición, amén, y de mucha edificación para ti. Hoy yo vengo a hablar con esa gente, con ese pueblo que está ahí, con muchas personas que han recibido el llamado de Dios. Amén. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo identificar el llamado de Dios. Cómo yo sé cuando Dios me está llamando para algo, cuando Dios me llama para ser profeta, para ser evangelista, para ser pastor. Y le voy a contar un poquito de mi testimonio de cómo fue que Dios a mí me llamó, amén, y cómo fue que me entregó, el ministerio principal que el Señor me dio. Así que quédate hasta el final, porque yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra son bendición para nuestra vida. Tu palabra son un alimento, Dios mío. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando a los corazones, que seas tú trabajando en las mentes, en las vidas, Dios mío, de los que están aquí. Alimenta, Dios, oh Padre Santo, espiritualmente a todo el que necesita alimentarse en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo identificar el llamado de Dios? Amén. Hay algo muy poderoso que hay muchas personas que ahora mismo, hermano, estamos mirando mucha gente que está funcionando en ciertos cargos, en ciertas posiciones, está en ciertos lugares y realmente no recibieron el llamado de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Claro que sí. Hay gente que está pastoreando y no son pastores. Hay gente que está en liderazgo. Hay gente que está siendo evangelista y no lo son. Hay personas que están siendo adoradores y no son adoradores. Hay mucha gente que está ejerciendo una función y realmente la función que está ejerciendo no fue porque Dios lo llamó, no fue porque Dios lo puso en ese lugar, sino que ellos mismos se pusieron ahí porque ellos decidieron que ese iba a ser su llamado. Y hay una diferencia entre tú decidir tu llamado, el tú querer un llamado, en tú enamorarte de un llamado, a que sea Dios el que te lo dé. Porque no siempre Dios te da lo que tú quieres. Hay en ocasiones que Dios te puede dar lo que tú quieres, que lo que tú quieres va de acorde a lo que Dios tiene predestinado para ti. Amén, gloria al Señor, pero no siempre es así. Hay mucha gente que Dios la llama, Dios la señala y no es tal vez lo que ellos están esperando, porque ahora
en estos tiempos, hermano, que estamos viviendo, son tiempos en los que la gente, los llamados que quieren son llamados que lo pongan adelante. Nadie quiere ser cola, nadie quiere ser el brazo, nadie quiere ser el pie, porque somos el cuerpo de Cristo. Y se supone que un cuerpo no está conformado solamente de cabeza. Un cuerpo tiene que tener manos, un cuerpo tiene que tener pies, un cuerpo tiene que tener dedos, tiene que tener ojos, tiene que tener boca, oído, porque si no tiene las demás partes, entonces no es un cuerpo. Entonces hay mucha gente en estos tiempos que obligatoriamente están entrando en un llamado que no vino de parte de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque de ahí van a depender muchas cosas. Tu llamado está alineado al propósito de Dios que Él tiene contigo. Cuando Dios tiene un propósito contigo, es algo que realmente el propósito de Dios grita. Hay gente que a veces dice, pero Señor, pero háblame, pero Dios te está hablando. Hace mucho que Dios te habló. Miren, no hay algo más claro que la palabra de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, eso es lo que más se ve. Usted no tiene que estar buscando palabra, buscando profecía. Dios te habla siempre de manera personal. Hay cosas que Dios la trata de manera personal. Y cuando Dios te hace un llamado, siempre, la mayoría de veces, puedo decir yo que el 99% de las veces que Dios te hace un llamado, siempre es de manera personal. Siempre Dios te señala a ti, siempre Dios te llama a ti, siempre Dios te dice, eres tú. Y no lo dice a través de alguien, no utiliza otra boca, sino que la misma boca de Dios es la que a ti te llama. ¿Y cómo nosotros podemos confirmar esto? Aquí nosotros vemos en la historia de Moisés. El llamado de Moisés no vino a través de profeta. El llamado de Moisés no vino a través de una persona que fue y le dijo, mira Moisés, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. No. El llamado de Moisés vino a través del mismo Dios. Dice la palabra que había una zarza. Y cuando nosotros hablamos de salsa, yo no le estoy hablando de la salsa que usted puede tal vez imaginarse, de su casa, de su cocina. No, no, no. Según la palabra, la salsa era una planta que se da en esos lugares desérticos. Y esta planta muchas veces sucedía de que por el calor, esta planta se encendía. ¿Y qué pasaba con esta planta? Bueno, la temperatura eran tan altas que sola, nadie le ponía fuego, no, nada, era sola, la misma temperatura hacía que la planta se encendiera. Y esto fue lo que pasó cuando Dios llama a Moisés. Dice la Biblia que él ve esta zarza. Pero Moisés estaba, ¿qué? Dice la palabra que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Moisés estaba en su día a día, en su cotidianidad, en su mundo, vamos a decir, en lo que él conocía. Pero cuando llegó este acontecimiento, que él vio que la salsa empezó a arder, pero no solamente que empezó a arder, sino que la salsa, el fuego no se apagaba, Moisés dijo, no, espérate, yo tengo que ver el por qué está pasando esto. Y ahí es que nosotros vamos a entrar a este punto, el primer punto, cuando tú recibes el llamado de Dios, algo pasa en tu vida para que tu atención sea llamada. Algo va a hacer Dios para llamar tu atención. Hay personas que recibieron el llamado de Dios porque alguien murió de su familia o pasó algo grande o algo, pero siempre hay algo. Siempre hay algo que Dios utiliza para que tu atención se ponga hacia Dios. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en su rutina, en su trabajo. Moisés estaba apacentando las ovejas. Cuando Dios me llamó a mí muy pequeña. El llamado que yo recibí de parte de Dios fue
pero muy pequeña. Yo tenía 7 años de edad. Pero ese llamado que yo recibí fue algo que me sacudió y me sacó desde mi zona que yo conocía normal y me entró a lo sobrenatural. Porque cuando Dios va a llamar a una persona, Dios llama su atención. Y hay gente que Dios tiene que llamar su atención de una manera tal vez que tú la sientas buena o de una manera tal vez que tú la sientas mala. Pero hay maneras en las cuales Dios te llama. Aquí nosotros también podemos ver el llamado que Dios le dio y le hizo a Samuel. La Biblia dice que Dios llama a Samuel y Samuel no entendía todavía que era Dios que lo llamaba porque no tenía la madurez espiritual para poder discernir cuándo era la voz de Dios o cuándo era la voz del sacerdote Elí o cuándo era la voz de la gente. Todavía él no tenía esa capacidad, pero cuando él recibe esa palabra que lo adiestra de Elí, ya él sabe cuándo era Dios que le estaba hablando y sabe cuándo la palabra venía hacia él. Entonces hay mucha gente que a veces no ha recibido el llamado porque tal vez siente que Dios no le ha hablado y Dios sí te ha hablado y Dios sí te ha llamado. Lo que pasa es que tú no has tenido la madurez para discernir el llamado de Dios. Cuando Dios te llama a ti, lo hace de una manera clara y lo hace contigo. Algo que podemos ver en similitud de estas dos historias, de la historia de Moisés y de la historia, gloria a Dios, aleluya, del profeta Samuel, es que Dios los llama a los dos por su nombre. Primero hace que algo llame su atención. ¿Y qué era lo que llamaba la atención de Samuel? La voz de Dios. Esto fue lo que llamó su atención. Él pensaba que era Elí, se levantó, estaba durmiendo, pero se levantó y fue. Algo hizo que saliera de su zona de confort. Y aquí nosotros podemos ver cómo Dios llama a Moisés. Lo primero que vemos es que dicen, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Algo llamó su atención. ¿Por qué la zarza no se quema? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay veces que Dios deja huecos y deja vacíos en nuestra vida porque solamente cuando lleguemos a Él, esos huecos y esos vacíos van a ser llenados. Cuando recibimos el llamado de Dios, no es cuando nosotros estamos tal vez perfectos para ejercer el llamado. Porque aquí nosotros vamos a ver algunas características que nosotros muchas veces tenemos cuando llega el llamado. Lo primero es que, como yo decía, llama tu atención para que te enfoques en Dios. Pero lo segundo es que hay algo que tú tienes que hacer. Porque cuando tú recibes el llamado de Dios, no es que Dios viene a ti, es que tú tienes que ir donde Dios. Y este es un punto muy importante que nosotros tenemos que saber. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, cuando Dios me llame, cuando el Señor trate conmigo, hay personas que piensan que Dios tiene que bajar del cielo y que Dios tiene que hacer tal y tal cosa y que el llamado va a ser a su manera. Pero no es así. El llamado de Dios va a llegar a tu vida, pero va a llegar de una manera que tú lo puedas comprender, pero de una manera que tú puedas atenderlo. Porque el llamado viene para que nosotros seamos lo que nos dirijamos hacia Dios. Viene para despertar en nosotros, que si estamos durmiendo nos despertemos espiritualmente. Que si estamos enfocados en el pecado, salgamos del pecado y podamos enfocarnos en Cristo. De que nuestra zona de confort, de allí Dios nos saca y nos entra a su llamado, a su propósito y a su terreno. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés, Dios lo saca de su terreno. De apacentar ovejas, suelta las ovejas Moisés y dice, no, espérate.
estas ovejas no son más importantes que lo que yo estoy mirando. Hay algo más importante que lo que yo estoy haciendo. Y así hay gente que Dios lo está llamando y le está diciendo, suelta lo que tengas que soltar, porque hasta que no lo sueltes no vas a poder identificar el llamado de Dios sobre tu vida. Entonces, cuando Moisés se dirige, aquí vemos, Moisés se mueve. El segundo punto, él se mueve hacia el llamado. Y luego de esto, dice la palabra de Dios, y viendo Jehová que él iba a ver, viendo Jehová que él iba, porque el Señor vio que Moisés iba, o sea, Moisés estaba atendiendo el llamado. Moisés estaba llegando a donde Dios quería que él fuera. El escenario que Dios preparó, ya Moisés estaba haciendo ahí el papel que él tenía que hacer. Entonces mire lo que dice aquí. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Aquí nosotros podemos ver algo muy poderoso. ¿Y qué vemos? Vemos que Dios llama a Moisés por su nombre. Cuando alguien te llama por tu nombre, es por dos cosas. La primera, esa persona te conoce. Tú no puedes llamar a nadie por su nombre si tú no lo conoces. Tú tienes que saberte el nombre. Y si te sabes el nombre es porque sabes quién es esa persona. Cuando Dios a ti te llama es porque Dios sabe quién tú eres. Dios sabe de qué pata tú cojeas. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuáles son las guerras que tienes tal vez en la mente. Dios sabe cuáles son tus necesidades. Dios sabe el problema que tienes con el marido, el problema que tienes financiero, el problema que tienes de salud. Dios conoce tu esencia. Cuando Dios te llama, Él te conoce. Él no llama a gente extraña, Él llama a gente que Él conoce. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. La gente que Dios conoce son la gente que Dios llama. Y por eso Dios llamó a Moisés por su nombre, porque sabía quién era él, porque sabía lo que tenía para él, sabía lo que había dentro de él y sabía lo que él iba a hacer con Moisés. Entonces no hay excusa para recibir el llamado de Dios, no. Porque Dios no llama a gente perfecta. Dios llama a personas imperfectas para Él transformarla. Yo todavía no he visto que Dios ha llamado personas perfectas. Todo el que Dios llamó tenía su falla. Pero a través de toda la falla, a pesar de todo eso, el llamado siempre estuvo por encima. ¿Por qué? Porque no hay excusa para nosotros no cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y ahora mismo estamos mirando mucha gente que está haciéndose loco con el llamado de Dios. Se está haciendo el desentendido. Hay gente que dice, no, yo no voy a atender el llamado. No, si Dios me llamó a predicar, yo no voy a predicar. Si Dios me llamó a pastorear, yo no voy a pastorear. Si Dios me llamó a orar por los enfermos, yo no lo voy a hacer. Porque hay muchas personas que se están haciendo lo desentendido con el llamado. Y eso es un peligro. Porque no va a existir excusa delante de Dios el día en el que Dios te diga qué pasó con lo que yo te entregué, qué pasó con el propósito que tengo para ti. Algo pasa. Entonces, cuando llega el llamado de Dios a tu vida, el llamado de Dios llega con una solución para lo que tú piensas que no puedes. Moisés llegó, pero Moisés llegó con muchos problemas. Era el hombre de la palabra, era el hombre que iba a libertar el pueblo, era el hombre del propósito, pero habían problemas. Y lo que estaba en Moisés, que estaba fallando, a través del mismo llamado, era que eso iba a poder ser curado y sanado. Entonces, el tú aceptar el llamado de Dios es lo que va a trabajar en ti. Cuando tú le dices sí a Dios, Dios entonces entiende que ese sí es para darte la fortaleza, pero también para transformar tu corazón. Entonces dice la palabra del Señor aquí,
que Dios, viendo que Moisés se acercaba, dice que el Señor lo llama en medio de la zarza. Y dice que le dice, Moisés, Moisés. Y él responde, heme aquí. Y dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Amén. Y vemos aquí algo muy fuerte. Moisés dice, Señor, aquí estoy. Hay una disposición de Moisés hacia el llamado. No podemos recibir un llamado si nosotros no estamos dispuestos a asumirlo. Estamos mirando en estos tiempos mucha gente. Hermanos, miren, ustedes saben la cantidad de personas que Dios lo está llamando y ellos no están respondiendo. Porque es muy bonito cuando la gente te ve predicando. Es muy bonito cuando la gente ve que Dios te usa para darle una palabra a otro. Pero la gente no sabe lo que Dios tuvo que hacer en tu vida y lo que está haciendo y lo que está pasando en ti para que ese propósito y ese llamado se pueda cumplir. El llamado de Dios, hermano, no es fácil. Por eso mucha gente no quiere asumir su verdadero llamado porque sabe que es un sacrificio vivo. Porque cuando tú recibes el llamado de Dios, tú le dices sí a Dios, pero tú le dices no a tu propio llamado, a lo que tú quieres. Tal vez tú querías hacer tal cosa y Dios te dijo no. A mí Dios me dijo que no con muchas cosas. Y el Señor me dijo, lo que yo quiero que tú seas es predicadora. Lo que yo quiero que tú seas es una persona que hable de mi palabra. Y hay muchas cosas a las cuales nosotros tenemos que renunciar para nosotros poder asumir el llamado de Dios. Porque el llamado de Dios es para alguien que esté en disponibilidad. Por eso Moisés dijo, Señor, heme aquí, yo estoy aquí. Aquí estoy, en el lugar que tú quieres. Estoy aquí. Y no es fácil, incluso hasta llegar a donde Dios quiere que uno esté. Es el primer paso, pero el primer paso es uno de los más difíciles. Porque no es fácil llegar. Pero cuando Dios te llama, Dios te respalda. Porque hay un respaldo para todo el que es llamado de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, luego que Moisés llega, no te acerques. No te acerques a este lugar. ¿Por qué Moisés no se podía acercar? Porque había algo en él que tenía que ser roto. Entonces, ahí hay una diferencia. Hay personas que piensan que ya porque llegaron ahí y se posicionaron ahí, piensan que ya cumplieron con su llamado. O que ya asumieron el llamado. Pero ese era el primer paso para Moisés poder agarrar el llamado. Luego de eso, Moisés tenía que despojarse. Porque hay algo que tienes que sacar de tu vida para que el llamado de Dios pueda fluir. ¿Cuántos llamados no están estancados solamente porque falta un despojo? Una sola cosa puede hacer que miles de cosas en Dios se estanquen. Pero el Señor conocía a Moisés. El Señor conocía lo que había en él. Por eso Dios lo llama. Y por eso Dios le dice, espérate. Tú no puedes recibir autoridad. Tú no puedes recibir unción. Tú no puedes recibir poder si antes tú no recibes liberación. Si antes tú no recibes, gloria al Señor, aleluya, restauración. Si antes tú no recibes purificación. Y por eso es importante, por eso es tanto la guerra que el enemigo tiene contra ti para que tú no te acerques a Dios. Porque el diablo sabe que si tú te acercas a Dios, ese es el primer paso para tú estar preparado para recibir el llamado. Si Dios te llamó como evangelista, si Dios te llamó como pastor, si Dios te llamó como misionero, no sé de la manera en la cual Dios te llamó a ti, pero el primer paso es la santificación. Cuando tú empiezas a santificarte para Dios, tú le estás diciendo, Señor, úsame. No es cuando tú te haces un curso de teología, de hermenéutica, eso es muy bueno, eso te puede ayudar, pero no es la base para recibir un llamado.
La base para recibir un llamado es la santidad. Un corazón en santidad. Por eso el Señor llama a Moisés y antes de entregarle el llamado, primero le dice, no pases. No puedes pasar de aquí para allá. No puedes alcanzar totalmente lo que tengo para ti, porque todavía hay algo que tengo que trabajar en tu corazón. Y ahí es donde Dios empieza a formar el corazón del adorador, el corazón del predicador, el corazón del hombre de Dios. Cuando Dios te dice, párate, no pases. Cuando Dios te pone esa barrera, espérate. Pero ahora mismo estamos mirando gente que está rompiendo esa barrera. Hay personas que con el corazón leproso están tomando posiciones y por eso no están viendo los resultados. Entonces tú no puedes avanzar donde Dios te dijo que te parara. Recibiste el llamado de Dios, amén, gloria a Dios. Pero Dios te dice, ahora párate, porque ahora primero tengo que trabajar en ti antes que trabajar en los demás a través de ti. Primero eres tú. Con la primera persona que lo tengo que hacer es contigo. Al primero que tengo que sanar es a ti. Al primero que tengo que libertar es a ti. Al primero que tengo que romperle las cadenas es a ti. Entonces, para recibir el llamado de Dios, hay que estar dispuesto a abrir nuestro corazón para que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Entonces aquí nosotros podemos ver algo muy poderoso. Ese stop que Dios le pone a Moisés. Le dice, no pases. Y mire para qué le dice que no pase. Mire lo que dice aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. No es a cualquier lugar donde Moisés iba a pisar, ni es a cualquier lugar en el que Dios te quiere llevar. Dios tiene cosas poderosas. El llamado que Dios tiene para ti, lo que Dios te revela de tu llamado, lo que Dios te revela que va a hacer contigo. Yo digo que Dios hace aún más de lo que tus ojos naturales pueden ver. Porque el Señor dice, mis caminos son más grandes que los suyos, mis pensamientos son más. Entonces cuando Dios te llama es para hacer aún más de lo que tú piensas que Él va a hacer. Y el Señor le da esta palabra a Moisés, le dice, espérate, al lugar donde vas a pisar, antes de pisar, lo primero tienes que despojarte. Quita el calzado. Porque en el lugar donde estás es santo. Y hay gente que Dios le está diciendo, primero la santidad. Antes de los dones, antes de la unción, antes de los milagros, antes de la promesa, primero quiero santificación. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, quita el calzado, despójate del pasado, despójate de las cosas que no encajan en este lugar y entra tal y como eres. Cuando nosotros vamos a recibir un llamado, no podemos caminar en hipocresía. Hay personas que están llevando un llamado hipócrita. Ellos están mal, pero ellos quieren que la gente vea que ellos están bien. Ellos andan por ahí haciendo cosas que a Dios no le agrada. Ellos están pecando, ellos están hablando mentiras, ellos están en fornicación, ellos están en adulterio, pero para la gente ellos están bien. Entonces hay cosas que nos están haciendo un daño terrible a nosotros. Porque por llevar la apariencia nos estamos olvidando de lo esencial, que es nuestro interior. Porque cuando viene a ver sin darnos cuenta, nos podemos convertir en gente que haga que los demás lleguen al camino, pero nosotros al final nos perdamos. Entonces cuando hablamos del llamado, estamos hablando de esta esencia, del despojo. ¿Para qué? Para tener la mano libre para recibir lo que Dios nos quiere entregar. Y cuando Moisés se quita el calzado, el Señor entonces le revela a Moisés quién es Él. Y Jehová le dice, yo soy el Dios de tus padres.
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí nosotros vemos cómo Dios empieza a desplegar todo lo que él quería hacer con Moisés, todo lo que él quería hacer con el pueblo. Aquí vemos cómo Dios se abre con Moisés y le explica, le detalla clara y precisamente el llamado. Porque no debe de haber confusión cuando hay un llamado de parte de Dios. Tampoco debe de haber en tu vida una incomodidad de que tú te sientes, no. Cuando un llamado llega, encaja contigo, porque tú estás hecho. Aunque haya debilidades, porque va a haber, estoy hablando por encima de eso, siempre va a haber debilidades en nosotros, siempre van a haber cosas que nosotros vamos a decir, bueno, esto no va, pero encaja, el llamado encaja, porque el llamado que viene de parte de Dios llega para edificar tu vida y para acercarte más a Dios. Ahora, si tú crees que tú estás recibiendo un llamado y ese llamado, en vez de acercarte a Dios, tú sientes que eso que tú estás haciendo para Dios, según tú, te está alejando, entonces hay problema. Porque lo que te aleja de Dios no viene de Dios. Lo que te acerca a Dios, sí. Entonces los llamados que van contigo siempre te van a acercar a Dios. Te van a acercar a su presencia. Entonces aquí vemos cómo Dios le dice todo a Moisés. Le relata todo desde el clamor del pueblo. O sea, Dios estaba pendiente a todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo y también estaba pendiente a la vida de Moisés. Por eso es que nosotros tenemos que saber que cuando nosotros recibimos un llamado, ya Dios vio todo. No hay de qué excusa que tú le digas, Señor, pero es que mira, es que me están haciendo la guerra, es que mira cómo se me ha levantado el enemigo por acá, es que mira lo que estoy pasando, Dios lo sabe. Ahora, si Dios te llama en ese preciso momento, a esa hora, y si Dios te llama con esas cualidades y con esos problemas que tú sientes que tienes encima, es porque Dios va a hacer algo contigo. Es porque hay algo grande que Dios va a hacer. Entonces aquí nosotros vemos lo que Moisés le responde. Dice, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí nosotros podemos ver que Moisés se mira a él. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios hay una confrontación entre la santidad de Dios y entre tu humanidad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos cada vez, mientras más nos acercamos, vemos más su santidad. Y mientras más vemos su santidad, más nosotros vemos nuestra debilidad. Por eso Moisés le da esta respuesta y le dice, ¿quién yo soy? Yo no soy nadie. Sé que muchas veces tú le has dicho eso a Dios. Esa es la respuesta que más nosotros le decimos a Dios cuando vamos a recibir un llamado. Señor, pero ¿por qué yo? Señor, pero ¿y quién yo soy? Hermano, yo le decía mucho eso al Señor porque yo, cuando era pequeña, no era una persona que tenía mucha soltura para hablar. Ustedes me ven aquí predicando, pero yo era una persona bastante callada. Yo tenía mucho miedo a hablar en público también. Y todo eso eran tantas cosas que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que tú me estás llamando al área donde yo menos sé, donde yo menos tengo experiencia, donde yo menos tengo capacidad? Y yo muchas veces le decía al Señor eso. Y decía, Señor, pero yo no quiero pararme a pasar vergüenza ahí adelante porque
yo siento que no puedo. Pero para que usted vea, hermano, que esto no reside en lo que nosotros podamos creer que tenemos o que nos hace falta. El llamado de Dios reside en que Dios te respalde. No importa si tú eres tartamudo, no importa si tú no hablas mucho, no importa si tú no eres no tienes una gran voz para adorar o no eres un gran predicador. Lo que va a definir tu llamado es que Dios esté contigo, es que Dios te respalde a ti, es que en cada palabra que salga de tu boca, cada palabra que esté ahí, esté el Espíritu de Dios contigo. Entonces aquí nosotros vemos cómo Moisés mira su humanidad y le dice, ¿quién yo soy para recibir un llamado? Yo no soy nadie. Pero mire, para que usted vea la respuesta que Dios le da. Porque cuando Dios nos llama a nosotros, siempre Él nos llama con un respaldo. Mire esto. Y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Oiga, la primera respuesta que le da. O sea, el Señor dice, yo soy suficiente. Si yo estoy contigo, no importa lo que te falte. Y eso fue una de las cosas que Dios me dijo a mí cuando me llamó. Dios me dijo, yo soy el que voy a poner la palabra en tu boca. Tú no eres la que va a predicar. Tú no eres la que va a ministrar. No eres tú. Es que tú nunca has tenido nada. Soy yo. Entonces cuando yo entendí eso, ya yo sentí menos presión. Porque yo me di cuenta de que lo único que a mí me corresponde es llenarme de Él. Si estamos llenos de Él, no tenemos que tener temor, porque el que está lleno de Dios va a dar de lo que está lleno. Cuando hay una vasija que está llena de su presencia, esa vasija, lo que va a brotar de ella es presencia. Ahora, si estás lleno de las cosas del mundo, si estás lleno de las cosas que no son de Dios, eso es lo que va a salir de ti. Y vemos que esta es la primera palabra que el Señor le da a Moisés. Le responde, vete. Ve porque yo voy a estar contigo. Y le dice, y esto te será por señal. Escucha esto, porque en el llamado de Dios siempre hay una señal y hay un respaldo. Le dice el Señor, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Oiga, qué palabra tan poderosa. Cuando el Señor le dice esta palabra, a Él serviréis en este monte, es una palabra de promesa. Siempre hay una promesa que va a ser cumplida cuando viene un llamado. El llamado de Dios viene con muchas promesas, viene con muchas bendiciones, viene con muchas batallas, viene con muchas guerras, pero todas esas batallas y esas guerras tienen una salida. No hay lugar de donde Dios no te pueda sacar. Así que Dios le está diciendo a mucha gente, sal de donde sea que estés, sal de la cueva, sal del anonimato, porque hay un llamado para ti. Aunque tú sientas que no tienes las condiciones, aunque tú sientas que no tienes la preparación, aunque tú sientas que no tienes las cualidades, eso no es lo que va a importar a la hora de Dios llamarte. Lo que importa es tu corazón, tu disposición, tu entrega hacia Dios. Por eso fue que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, Señor, heme aquí. Aquí estoy, tengo las sandalias, pero me las quitaré. Aquí estoy, tengo el corazón, que necesito trabajarlo, pero lo voy a trabajar. Lo que Dios quiere en un llamado es que la gente esté dispuesta a que Dios transforme su vida, a que Dios lo haga un instrumento para Él utilizarlo. Y eso es un precio que no todos quieren pagar. La gente quiere estar en la palestra, la gente quiere que lo inviten a tal lugares, quiere ser famosa, quiere que reconozcan su ministerio, pero nadie quiere sufrir y padecer para ser transformado, para poder ser una vasija que Dios utilice. Para ser una vasija de Dios hay que aguantar fuego, hermano. Para ser una vasija de Dios hay que aguantar muchas cosas. Pero sí te voy a decir algo. Si lograste que Dios te use como una vasija, esa vasija Dios la fortalecerá.
y esa vasija Dios la guardará y la cuidará. Así que yo te invito a que hoy recibas el llamado que Dios tiene para ti. No importa si Dios te llamó a cualquier área, no importa, no hay áreas pequeñas, donde sea que Dios te llame, ahí tú vas a ver un poder y un respaldo sobrenatural de parte de Dios. Así que yo te invito por favor a que te suscribas al canal Excelencia Cristiana Televisión y si te impactó alguna palabra de este mensaje, escríbelo en los comentarios porque yo sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y esto fue Excelencia Cristiana Televisión.